Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga como cada semana en este espacio de reflexión donde usted tiene la oportunidad de contar con los elementos claves para la toma de decisiones. Le saluda Raúl Fraga en la agenda del emprendedor de Astele.tv. Bienvenido, Pepe Sobrevilla. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes al auditorio. Y por supuesto el día de hoy estamos verdaderamente agradecidos de contar con la presencia de dos especialistas en lo que es antropología sexual, educación sexual, y que nos permitirán ni más ni menos que tener los elementos claves para interpretar y para acercarse a qué está sucediendo con esta iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para poder generar el marco jurídico, constitucional y normativo para los llamados matrimonios igualitarios. Agradecemos la presencia de la doctora Yesenia Peña. Edith Yesenia Peña, a quien agradecemos muchísimo tu presencia, doctora. Muchísimas gracias. Y de la maestra Lilia Hernández. Así es, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias. De entrada, sería muy importante, doctora Peña, que nos comentaras cómo debe contextualizarse todo lo que ha sucedido a lo largo de los últimos lustros para llegar a este momento donde el presidente de la República presenta esta iniciativa que permitiera el generar las condiciones legales, constitucionales, que han empezado a generar diversas posturas. Claro que sí, pues ha sido una lucha histórica. Sí. Sobre todo de activistas siempre comprometidos desde las bases por llevar los derechos humanos y las problemáticas de la comunidad lésbico, gay, transexual, ahora intersexual y también de la queeridad, porque se ha ampliado mucho la diversidad de los términos que incluyen todo lo que es diversidad sexual. Pero no solamente eso, también esta lucha histórica ha sido también desde múltiples plataformas y trincheras, organizaciones de la sociedad civil, académicos, por supuesto, y por qué no decirlo, también políticos comprometidos, como todo un historial de izquierda, que han abandonado las causas de las comunidades lésbico-gay. Todas estas realidades, a través del tiempo y de las movilizaciones hechas, pues han sido capitalizadas y de alguna manera integradas y organizadas en este par de iniciativas. Pero vale la pena entender que estas iniciativas ni integran todo, y que falta mucho por hacer, donde estas iniciativas pues no son papel en blanco, es decir, vienen de una larga trayectoria y de también una serie de elementos del Poder Judicial que ya se venían concretando, como es precisamente el caso de la inconstitucionalidad de Felipe Calderón hacia el matrimonio igualitario en el 2010 por la Suprema Corte de Justicia a nivel nacional, y en el 2015 donde la Suprema Corte de Justicia a nivel nacional da el referente de que el matrimonio es matrimonio. Su estructura es abierta para todos, sin discriminación, aunque no esté explícita en la Constitución. Y en esta ocasión, con estas iniciativas, nos están abriendo un panorama de que por primera vez un ejecutivo lo está retomando para poderlo proyectar en realidades. Muy bien. Sería en el año de 1979 cuando se lleva a cabo por primera vez en la historia de nuestro país la llamada Primera Marcha Nacional del Orgullo Gay y Homosexual. Ese evento, que de ninguna manera fue multitudinario, acaso acudieron unas 200 personas reunidas en el Ángel de la Independencia, y en el recorrido hacia el Zócalo estaba organizado principalmente por el llamado Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que contaba con la participación de académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto fue un punto de muy importante inicio de una nueva etapa, donde poco a poco se fueron ni más ni menos que valorando a este tipo de entonces llamadas minorías sexuales. ¿Cuál es tu visión de cómo ha venido dándose todo este interesante proceso sociológico, antropológico, político, cultural? Maestra. Pues, mira, como comentó Yesenia,
ha sido una lucha de muchos compañeros activistas que desde precisamente estas fechas que tú indicas, desde los 70, Sí. Estuvieron en la visibilidad precisamente para manifestar que estaban presentes otras formas de vivir la sexualidad. Tenemos varios compañeros, ya mencionaste a Nancy Cádenas, pues está Juan Jacobo Hernández, Javier Lizárraga, Jan María, Yaoyolo, en fin, muchos compañeros que visibilizaron su preferencia con el fin de poder hacer presente que estaban presentes en la sociedad, que teníamos que cambiar las formas de discriminación y que teníamos que aceptar y entender que había otras formas de vivir. Eso por una parte. Pero también hubo muchos compañeros artistas que contribuyeron en esto. Por ejemplo, también José Rivera en La Cebra, que también hizo una gran lucha y batalla, etcétera. Entonces, si vemos el panorama que ha habido en México, estamos hablando de compañeros activistas que, como bien mencionas, empezaron muy pocos, porque en ese entonces en México era muy complicado ser visible con una identidad homosexual o lésbica, no se diga bisexual o transexual. Era una situación muy complicada, había represalias muy fuertes, había violencia que se manifestaba muy fuerte. Creo que el gran cambio que han logrado nuestros compañeras y compañeros activistas al hacerse visibles y al estar presentes con la lucha, con modificaciones a las leyes, con la educación, porque ha sido también un proceso de educación y sensibilización a la sociedad para tratar de que haya apertura, pues yo creo que esas grandes batallas son lo que nos permiten hoy en día que haya mayor visibilidad, que haya mayor activismo, que ya sean muchos jóvenes quienes están también en la lucha tratando de abrir caminos precisamente, y sobre todo la gran traba que hay en México, que es la aceptación y la discriminación, que es un gran problema en México, la discriminación, pero que todos ellos a lo largo de todos estos años han permitido abrir esos caminos. Y que también es real Sí. porque existía una persecución, Claro. una penalización, y también en el entendido de por qué nos conmina el 17 de mayo, que Claro. había una patologización de Ujú. esta identidad sexual. Entonces había que plantear en términos antropológicos y sociológicos por qué ciertas identidades sexuales se han convertido en identidades sociales, en movimientos internacionales que hoy permiten una resignificación de muchos de nuestros derechos, e incluso que dan sentido a este tipo de iniciativas y que complementan y cuestionan de manera muy fuerte lo que son instituciones de matrimonio, instituciones de familia, las instituciones de filiación, entre otros elementos, que son estructurales y que nunca antes se habían cuestionado por otro movimiento. Entonces, en ese sentido es histórico. Así es, sin embargo también hay que tomar en cuenta, doctora, maestra, que esta iniciativa está llegando en un momento muy importante político. Están en juego ya los primeros movimientos de destapes, etcétera. Y como decía el doctor Raúl Trejo del Arbre en su colaboración del día de hoy, la gente, los activistas por las luchas de la diversidad aún no han caído en cuenta de que esto es súper importante para sus causas. Para la propia sociedad. dice Raúl Inclusive Trejo. los partidos políticos también están que, vaya, no le quieren reconocer a Enrique Peña que este es un gran acierto dentro de las decisiones que ha tomado, por toda la animadversión que ha generado. Entonces, analizando el contexto en el que se da esta iniciativa, doctora, ¿qué nos podría platicar? ¿Qué intereses hay atrás de todo esto? ¿A quién afecta, a quién no? Pues sí, efectivamente, el contexto en que se dan estas iniciativas, de entrada tenemos que entender que hay diferentes posturas. Una de las posturas que es la que hoy en día en los medios de comunicación se proyecta más, es justo esta postura de desenfocar, ¿no?, las necesidades y realidades de los derechos humanos a nivel estructural, es decir, la crisis de derechos humanos en que se encuentra el país, focalizándola, ¿no?, a los derechos humanos de las comunidades LGBTIQ. Pero lo cierto es que no son menos importantes y que era una necesidad que ya se venía tardando como sociedad moderna,
Sí. que era algo que a nivel histórico se debía hacer y que efectivamente dentro de este panorama a lo mejor pues se capitaliza políticamente a favor de uno de los partidos. A lo mejor muchos piensan que ha sido utilizada toda esta situación histórica que hemos comentado, todos estos elementos que se han problematizado y que hoy en día lo abandera alguien que en su vida había abanderado la causa. También eso es cierto, porque está en los medios de comunicación. Claro. Que también viene el voto rosa, pero eso es mínimo. Claro. Ajá. Pero, ¿qué estamos diciendo con estas realidades? Que cuando nos cambian las jugadas no sabemos hacer activismo. Que cuando nos cambian la jugada no sabemos hacer academia. ¿Cómo anteponernos a estas realidades para poder trascender esta realidad de este contexto que sabemos que ese también es un contexto real y ahí está? Por el beneficio que trae esas iniciativas. Porque ¿qué son? Solo iniciativas. Falta y viene lo bueno. ¿Y de qué manera? Toda la discusión. Ajá, falta y viene lo bueno. De hecho, llega tarde porque la ONU ya venía presionando en este sentido, ¿cierto? Igual que la Organización Panamericana de la Salud. Así es. Sí, cómo no. Venía presionando ya. Cierto, y también tenemos que rescatar esto que muy bien dices, la columna que hoy publica en la crónica de hoy el doctor Raúl Trejo del Arbre, donde también menciona que esto tiene que ver con dos derechos fundamentales del ser humano, la igualdad y la libertad, y que en México se había escatimado, al menos para estos grupos que proponen, que tienen como bandera los matrimonios igualitarios. Y también tenemos que contextualizar que fundado en septiembre de 1976, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la expresión en México del trotskismo internacional, fue el primer partido, la primera fuerza político-partidaria que recogió estas demandas y que con mucho éxito electoral las defendió en 1982 en el contexto de las campañas por la presidencia de la República, cuando la abanderada del PRT era ni más ni menos que doña Rosario Ibarra de Piedra, y este grupo le dio votos con tal peso que permitieron obtener el registro al PRT. Así es. Sí, sí. Sí, el movimiento lésbico gay en México nace muy unido de las luchas socialistas y marxistas. Sí. Muy unido, aunque después, bueno, ya se fueron generando diferentes fuerzas políticas. Pero era un grito en el que en ese momento también estaba muy unido a que si no había libertad y derechos para todos, no había para nadie. Entonces no era solamente lo LGBT o no era solamente la lucha socialista. Había una visión de que todos los derechos se tenían que luchar para todos. Ya, insisto, después ya fueron cambiando un poco las fuerzas políticas y demás. Sin embargo, estas luchas que son muy, muy históricas, efectivamente en el contexto político ahorita está generando muchos debates. Los sectores conservadores muy representados por las iglesias, no nada más la católica. Claro, las cúpulas varias iglesias están, sobre todo las de corte cristiano, están tratando de decir que esto no sería bueno aprobarlo. Estamos en un momento crítico porque es una iniciativa que todavía no está aprobada. Viene la parte crítica, que es que pase al Poder Legislativo, teniendo como antecedente que, de hecho, efectivamente ya se había tardado porque la ONU venía diciendo, varios organismos internacionales como la ILGA y otras instituciones estaban diciendo, bueno, México, ¿qué pasa con esto? Pero tenemos un antecedente importante que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde 2009 estaba pugnando porque el matrimonio igualitario era una cuestión que debía de modificarse a nivel constitucional, que en 2015 se consolida con con la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarando que inconstitucionales todos los códigos o leyes federales y estatales que no retoman el matrimonio igualitario y retomando también la adopción por personas del mismo sexo. Entonces también este paso no es ajeno, viene de por lo menos de un 2015 donde la Suprema Corte de Justicia ya lo había aclarado y que todavía en ese sentido también el Poder Ejecutivo se había tardado un poco en asumirlo precisamente para esas modificaciones y que hubiera una igualdad de derechos por lo menos en esos términos de matrimonio igualitario y de adopción y que se agregó también la identidad sexogenérica. Excelente, como usted se da cuenta,
Nuestras invitadas de hoy, expertas, especialistas en el estudio y la difusión de los elementos claves para entender este muy importante fenómeno antropológico y sociológico de México, están contextualizando la información que hace falta conocer. Vamos a invitarle a que después de la pausa continuemos en la agenda del emprendedor. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Continuamos en este espacio de reflexión y debate sobre este gran tema, los matrimonios igualitarios como iniciativa presidencial. Maestra, ¿cuál es tu visión sobre esta postura que inmediatamente ha tomado la cúpula clerical católica en México, fijando su rechazo a esta iniciativa del presidente e incluso en su semanario Desde la Fe, el día de ayer domingo, nuevamente marcan su distancia y dicen esto se trata de una falla de cálculo político del presidente de la República? No, incluso dicen que es inhumano. Por supuesto. El matrimonio homosexual, dice Norberto Rivera, afirma que es inhumano, lo cual es muy cuestionable. Bueno, era una reacción un poco de esperarse, claro, porque la iglesia, la cúpula católica, aunque no solamente ellos, sino ya diferentes iglesias de corte cristiano están manifestando su desacuerdo. Era de esperarse un poco la respuesta, porque sabíamos que estas iglesias no están de acuerdo conforme su visión o su dogma que han establecido del matrimonio. Sin embargo, creo, como algunos activistas han mencionado, hay algunos sectores progresistas
con los cuales sería importante tratar de establecer alianzas estratégicas para tratar de sensibilizar y poder modificar un poco la visión, porque incluso si nos atenemos un poco a lo que la Iglesia Católica o la visión cristiana en general establece sobre la dignidad humana, no puede ser cuestionada ninguna dignidad humana, no puede ser cuestionada la visión de que cualquier persona tiene derecho a vivir con dignidad y con respeto. Tenemos que aludir un poco a eso, aunque los sectores conservadores no van a ceder fácilmente, va a ser una batalla muy fuerte. Tú mencionas algunos sectores de avanzada, como cuáles estarían siendo claves en esta coyuntura fundamental para impulsar un movimiento de apoyo a esta iniciativa. Hay algunos sectores de teología de la liberación, no todos, porque algunos aún de teología de la liberación no lo aceptan, pero hay algunos sectores de teología de liberación y bases de religiosos y religiosas, religiosos y de sacerdotes que sí apoyan los derechos de las personas LGBT sin distinción. Entonces yo creo que ahí podemos aliarnos un poco, que también, es que son dos cosas, es por una parte la estrategia política para poder ganar un poco de legitimidad y apoyo a las iniciativas, pero por otra parte tenemos la gran batalla, la sensibilización y educación a la población. Eso es clave. Entonces, el cambio cultural. Esta cuestión de la Iglesia Católica y estos sectores son los que nos pueden apoyar también en esa parte. Tendríamos que, de hecho tenemos que hacer ahorita una gran labor, tanto en el ámbito legislativo para poder conseguir la aprobación de las iniciativas, pero también a nivel social. Ética y diversidad sexual, que es uno de los puntos que nos ha manejado mucho Julián Cruz Alta de Católicas por el Derecho a Decidir, el padre Solalinde y el propio padre Raúl Vera, que son justo, y Raúl Hugo de allá del grupo Indignación de Mérida también, que son teólogos de la liberación que están muy claros de este derecho pro persona, el derecho a la dignidad y sobre todo la escala de los derechos humanos, donde no puedes dejar a nadie afuera, y que justo es esta realidad pues se tenía que vivir en virtud de que es un Estado laico, tenemos que entender eso, y cuando hablamos de matrimonio universal o igualitario, no estamos hablando del sacramento, o sea, del sacramento de complementariedad de los sexos, de todas estas idiosincrasias e ideologías que existen ahí de manera dogmática. Estamos hablando de derechos de igualdad, derechos de libertad, derechos de acercamiento al matrimonio de toda persona, y sobre todo de vivir en seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que justo esos derechos permitan mejores formas de convivencia social, pero que también a la vez se entienda que el matrimonio debe de ser por igual para cualquier tipo de pareja, porque lo que se está luchando no es un matrimonio homosexual, es el derecho de amar, es el derecho de generar convenio social entre dos personas, y que este es un derecho que debe ser protegido por la ley para tener acceso a una parentalidad más amplia, y es ahí tal vez el punto medular por el que hay tanto escollo. Las nuevas generaciones, los derechos humanos, la universalidad del Estado moderno implica que entender el derecho y asumir el derecho de la diversidad sexual, en este caso específico de lo LGBT, es un indicador también de democracia y de derechos humanos y libertad. Por supuesto, claro. Inclusive leía hoy por la mañana de que se han escandalizado por la indicación que se le dio a Nuño de la SEP de incluir en la educación de los niños la educación sobre la diversidad. Así es. Escandaloso para mucha gente. ¿Qué posición tiene a todo esto la Unión Nacional de Padres de Familia? Pues hay oposición, porque es también es una unión, porque si viéramos todas las asociaciones de padres de familia que hay, bueno, sería una cuestión diferente, pero la Unión Nacional de Padres de Familia tiene esta visión también de muy conservadora y de visión cristiana. Entonces hay una oposición férrea a la educación, al matrimonio y a la adopción, bajo el principio del mayor interés de la niñez, ¿no? El mayor beneficio, aunque eso también la Suprema Corte de Justicia estableció, que no el mayor interés y derecho del niño
no está por encima de quienes lo adoptan, porque el hecho de que tengan una orientación sexual diferente, eso no es una expresión de género diferente, porque también está abriendo la pauta a que personas trans puedan adoptar, que eso no es motivo de que pueda discriminarse y quitársele el derecho a una persona para adoptar un hijo, un niño, una niña. Claro. Entonces, sí hay una oposición férrea, porque además se considera que educar en la sexualidad piensan que es dar ideas, ¿no? Hemos escuchado muchos de estos discursos que si se les habla del condón es estarlos incitando a la sexualidad. No, necesitamos precisamente ciudadanos y ciudadanas que desde pequeños puedan ir viendo la diversidad sexual, puedan verlo como un derecho, y precisamente para acabar con problemas tan fuertes como el bullying, la homofobia, necesitamos desde pequeños verlo como algo natural, verlo como un derecho, como un ejercicio de libertad. En la medida en que desde pequeños y pequeñas no hacemos esto, tenemos este problema que estamos enfrentando. Y recordar que México es el segundo lugar en crímenes de por homofobia. Entonces tenemos un problema muy serio. Entonces es hablar de un sistema sexo-género que tendríamos que entender que el movimiento lésbico gay es un movimiento que ha cuestionado ese sistema, que ha cuestionado la expresión del género de mujer y hombre, que está cuestionando hoy en día el matrimonio, y que también está al otro lado de la alambrada, dentro de los propios colectivos, que indican que ya son elementos, digamos, que se necesitan reestructurar. Seguramente sí, pero en este momento es un derecho civil que debe ser abierto a todos. Claro. Lo otro es una discusión pendiente y no por ello menos importante. Inclusive en expresiones culturales como la película de Arturo Ripstein, Las apariencias El lugar sin límites. Ah, bueno, sí, la otra es de Jaime Humberto Hermosillo, que toca también el tema. Sí, donde inclusive matan a Roberto Cobo en su papel de... ¿Cómo se llama ese papel que hacía Roberto Cobo? Maravilloso, no recuerdo, pero... Se ha visto inclusive en películas, pero también tenemos victorias pírricas dentro de la diversidad. Por ejemplo, el matrimonio igualitario está aprobado en el Distrito Federal, tengo entendido, Coahuila, Quintana Roo, Nayarit y Michoacán, recientemente Michoacán. Morelos y Jalisco, Colima. Jalisco también. Que fue por una demanda Jalisco. Exactamente, pero también tenemos que recordar que otro de los debates que hay es que nosotros estamos hablando en estas iniciativas, ¿no?, que nos están hoy poniendo en esta mesa de debate de matrimonio igualitario para todas las personas, pero que a través del avance histórico que ha tenido los diferentes estados se les ha llamado de muchas maneras: pacto civil, enlace conyugal, sociedad de convivencia, entre otras tantas. Entonces, la meta es, como en otras partes del mundo, hablar de un matrimonio universal, de un matrimonio igualitario. El matrimonio es la figura, la institución estructurada, no es ni puede estar puesta a debate de tipos de matrimonios, porque no hay sujetos de segunda ni de tercera. Claro. Entonces, desde ahí tendríamos que tener justo ese posicionamiento. Y como bien comenta Pepe, en este sentido de cómo abrirnos a los estados, es posicionar primero dónde viene el embate. Ya tenemos un punto bueno a favor, el poder judicial. Sí. Otro punto bueno a favor, el poder ejecutivo. Nos falta el tercero. Donde vendrá el gran debate. El poder legislativo, las cámaras de diputados y senadores. Habrá que reorganizar, habrá que cabildear, habrá que convencer, sensibilizar, porque en el momento en que no se logre el apoyo de las cámaras, querrá decir que nuestros políticos electos que nos representan no están en pro de los derechos humanos. Excelente. ¿Y cuáles serían los probables escenarios que podrían darse en este ya esperadísimo debate, donde sin duda uno de los componentes centrales es de que una gran arena y ring de la discusión van a ser las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación? La batalla cultural. Sí, claro. Que de hecho ya en las redes sociales ya está la batalla. Sí, ya en las redes sociales ya está una batalla muy fuerte y ya están unas batallas incluso de recabación de firmas, ¿no? Porque ya
tanto la parte conservadora está recabando firmas para impedir o pedirle a los legisladores que no aprueben las iniciativas, como están ya todos los sectores, no solamente LGBTI, sino también de población en general que apoya estas demandas, que también ya está tratando de recabar firmas para decir a la Cámara, urge un México equitativo y con igualdad de derechos. El otro escenario, la Cámara creo que va a ser algo complicado. Primero, tratar de ver que sí entre la iniciativa de discusión, porque la iniciativa ya entró a la Cámara el 18 de mayo, pero todavía no entra a periodo de discusión. Cierto. Y creo que vamos a ver ahí, ya algunos sectores del PAN se han pronunciado también en contra, del Partido Encuentro Social también se han pronunciado en contra. Entonces viene un debate muy fuerte a nivel legislativo entre los diferentes sectores de quiénes van a estar a favor o en contra y qué tanto van a permitir que la iniciativa ya entre a discusión. Ese es un primer escenario muy fuerte. Sí. El segundo, si entra a discusión, ¿en cuánto tiempo? ¿Y qué tanto los sectores entre ellos mismos van a generar alianzas para la aprobación o la no aprobación? Ese es otro embate muy fuerte que vamos a tener que presenciar, pero no nada más, seguir y tratar de impulsar y exigir que se tiene que aprobar en sentido, como ya lo había dicho Yesenia y como lo han comentado ustedes, de que no puede haber un México donde algunos tienen derechos y otros no. Entonces, eso es un debate muy fuerte. Y el tercero, el movimiento civil que haya de ambos sectores. Las iglesias y los sectores conservadores, y de los movimientos LGBT, que son los que desde hace años han estado luchando y peleando por derechos. Entonces viene un escenario muy fuerte. Y entender que no solamente el movimiento de base se va a dar por gentes de las comunidades LGBT, sino también muchos aliados que existen, muchos intelectuales, gentes que trabajan incluso desde el anonimato, gentes, medios de comunicación, artistas, que están en pro de estos derechos humanos, ¿no? Y que definitivamente creemos que la avanzada existe a nivel político, porque hay muchos partidos, entre ellos los de izquierda, que encuentras ya en ellos áreas de diversidad sexual. Incluso en el propio PRI hay una área de diversidad sexual, y eso te habla justo de ese avance, ¿no? De esa sociedad de modernidad, que pues pareciera el escenario que se tienen que hacer esas alianzas políticas, porque no es una cuestión de partido, es una cuestión de demostrar y dar certeza y justicia social por fin a la población mexicana, en particular a las comunidades lésbico, gay y transexuales. Claro. En este abanico político ideológico de México hay cuando menos 3 organizaciones vinculadas históricamente con el Partido Acción Nacional. Uno es el Yunque, otro es esta organización que se llama Desarrollo Humano Integral, AC, el DIAC, y otro es este grupo que se llama Provida, justamente, de Jorge Serrano Limón. Seguramente van a arremeter con todo, como lo han hecho de manera sistemática, pero hoy más que nunca. Sí, claro que sí, esperamos un embate bastante fuerte que, como vieron, ya empezó, estamos... Pues apenas nos estamos leyendo un poco porque es muy reciente, ¿no? Esta situación que la semana pasada sucedió con la presentación de las iniciativas. Estamos tratando de leer por dónde va a ir la discusión, por dónde va a ir el movimiento, por dónde van a ir las demandas, por dónde van a ir los contras. Por supuesto que el PAN como fuerza política va a mover gente, va a mover recursos humanos, va a mover recursos económicos. La Iglesia Católica estamos claras de que por medio de la enseñanza va a ser llamados al movimiento, cosa que la Iglesia Católica hace tiempo no hacía. Pero y que serían discriminatorios. Claro, porque es un llamado a la discriminación y al odio, porque decir que es inhumano es una palabra muy fuerte, creo yo. Lo que hizo Norberto Rivera, decir que es inhumano, es, creo que yo, además toda una contradicción a su propia enseñanza como Iglesia Católica, pero eso está implicando que está haciendo el llamado a la población de defender lo que considera como un sacramento, que es el matrimonio. Entonces viene una fuerza muy fuerte. Y el Yunque habría que ver. Yo creo que va a haber cerrazón, pero también si en algún momento considera los costos políticos,
tal vez negocia, tal vez, no sé, tendremos que ver cómo se van dando los procesos políticos para poder ver qué pasa con ese sector tan conservador y fuerte del PAN. Muy bien, vamos a continuar después de la pausa, no se vaya. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Gracias por continuar aquí en la agenda del emprendedor. Y pues estamos platicando con la doctora Yesenia Peña y la maestra Lilia Hernández. Ambas son compañeras de trabajo. Trabajamos igual en el Instituto Nacional de Antropología, cosa que me da mucho gusto. Y les comentaba que apenas en inicio de semana el Universal publicó que el INA fue una institución que no se solidarizó como otras en el anuncio que hizo Enrique Peña de esta iniciativa. Un error, porque la verdad, tanto la maestra como la doctora han sido las coordinadoras de las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual en el INA. ¿Qué nos pueden platicar de eso, doctora? Claro que sí. El INA siempre ha visto la diversidad sexual como parte del patrimonio cultural y por lo tanto lo ha abordado como tal.
Tenemos proyectos desde el inicio del INA, salvaguardar el patrimonio y el patrimonio cultural no es tarea sencilla. Y meter problemas contemporáneos, pues tampoco, cuando siempre se le ha también estigmatizado y visibilizado solo con piedritas, con cuestiones arqueológicas e históricas. En este sentido, pues uno de nuestros grandes compañeros, Javier Lizárraga, fue uno de los primeros que picó piedra en el Instituto Nacional metiendo una cátedra de antropología sexual y los temas de derechos humanos y de diversidad sexual. Sí. Posteriormente, algunas semillitas, entre ellas tu servidora y la maestra Lilia, pues ya nos fuimos ampliamente hacia lo que es generar un proyecto de investigación sobre antropología sexual en estas áreas que manejaran movimientos sociales LGBT y entre otros tipos de diversidades. Y también pues trabajar las semanas culturales de la diversidad sexual. Pues cuando nos dicen que no hemos estado presentes en los temas de diversidad sexual, es un poquito erróneo el asunto, puesto que contamos con la primera revista de estudios de antropología sexual que maneja los temas principalmente de diversidad sexual y la colección de las semanas culturales de la diversidad sexual. Y bueno, también estuvimos presentes en Los Pinos con lo de la iniciativa de Peña Nieto, donde déjenme aclarar, nosotros estuvimos presentes ahí porque íbamos a ser escuchados, los compañeros iban a hablar y a ser escuchados, y bueno, todos nos llevamos la sorpresa de estas iniciativas. Qué importante. Sí, o sea, porque nosotros fuimos las testigos. Especialistas también se han sorprendido. Así es. Sí, lo que pasa es que no era algo que se había anunciado. Así o sea, es. Mucha gente piensa que fue a Los Pinos a eso. No, los compañeros que fueron a Los Pinos fueron porque creían que siendo el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, iban a ser escuchadas demandas de los colectivos LGBT. Y así fue, se presentaron algunos. Y de hecho hablaron compañeros y compañeros, pero la sorpresa fue que después de que hablaron, presentan las iniciativas. O sea, fuimos testigos del hecho. Testigos, pero no participantes. No. ¿Por qué? ¿Quién estuvo atrás de esta iniciativa? Es la gran pregunta que todos tenemos, porque, claro. O sea, nos queda claro que estas iniciativas son fruto, nuevamente, y hay que reconocerlo y repetirlo cuantas veces sea necesario, de las y los compañeros activistas que durante muchos años han luchado por el reconocimiento de los derechos de los colectivos LGBTI. Eso hay que reconocerlo siempre y demás. Pero precisamente alguna parte de la discusión ha sido, bueno, ¿cómo se construyen las iniciativas? Lo que creemos es que sí fue netamente por parte del Poder Ejecutivo con la exigencia que se tenía de años atrás, desde la Suprema Corte de Justicia, con la presión de la ONU también, y con el contexto que tiene de crisis de derechos humanos. Así es. Muy cierto. Y si se tratara de explorar el contexto global, ¿habría algún modelo a seguir que haya sido ejemplo en México, que haya sucedido en alguna de las llamadas sociedades modernas? Pues mira, hasta el momento estas iniciativas en realidad, pues Uruguay, pero estas iniciativas sí nos rebasaron en mucho en virtud de que maneja por primera vez la introducción de la expresión de la identidad sexogenérica. Sí, claro. Que es un hecho que no se había visto. Eso es real. O sea, en varios países ya está esa legislación y está reconocido tanto matrimonio igualitario como la figura de identidad sexogenérica, sí. O sea, ya eso no es nuevo, eso es una lucha que ya en varias instituciones gubernamentales, pero también en varios países se ha hecho. Los que nos tomó por sorpresa era que incluso retomara la cuestión de identidad de género para la adopción y demás, que eso, no digo que en otros países no lo haya, lo hay, pero en México no se había hablado. Lo que nos tomó por sorpresa fue que retomara varias de las demandas y que casi como en un paquete las metiera, pero insisto, si exploramos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo había exigido. Exacto. Y ya había dicho que la adopción no tenía distinción de orientación sexual ni de ningún tipo, y ya había comentado la Suprema Corte de la Justicia que el matrimonio igualitario tampoco podía ser. Entonces, por una parte nos sorprendió porque alguien que nunca había hablado de los derechos LGBT, y que incluso siendo gobernador del Estado de México había habido varios problemas con profesores que habían sido despedidos de sus escuelas, y que tratando de aludir a la Secretaría de Educación, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México e incluso a él, no habían tenido respuesta. Eso es lo que sí nos tomó por sorpresa.
pero tampoco es un contexto muy extraño en el sentido de esta crisis de derechos. Pero lo importante es la existencia de las iniciativas. Más allá de que se haya propuesto en este circuito presidencial y que se vaya a capitalizar o no a nivel político, lo importante es la existencia de ellas. ¿Qué paso sigue? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a apoyarlas en el sentido de que pasen el poder legislativo? Si se aprueban, ¿cómo vamos a apoyar para los estados, que sean una realidad, ¿no? ¿Y cuál va a ser la indicación presidencial y de todos los poderes para que precisamente se reduzca el proceso de violencia estructural o homofóbica en las instancias que dictan poder, ¿no? Civil, judicial, educativo, Secretaría de Salud, etcétera, entre todos ellos. Pero el principal meollo del asunto, el cambio de hábitos culturales. ¿Qué tal? De hecho, la discusión fuerte viene también, y muy fuerte, por el lado de la adopción homoparental, porque solo está aprobada, hasta donde tengo entendido, en el Distrito Federal y en Coahuila. No sé si ustedes sepan en algún otro estado, pero creo que no. Eso está pegando muy fuerte. Inclusive tenemos ya que el IMSS y el ISSSTE ya permiten que registren como concubinato a personas de su mismo sexo, cosa que es muy poco conocido, pero que sin embargo es síntoma de que el tema va a dar para mucho. Así es. Sí. Cierto. Y si se tratara de acercarse a lo numérico, ¿hay una estimación o un censo que nos permitiera saber la cantidad de mexicanos que se encuentran en estos grupos tan interesantes en cuanto a visibilidad actual? Mira, eso es muy duro. Cualquier cifra tiene sus registros, y más aún si tenemos este historial de que México ha perseguido, ha penalizado y ha visto estigmatizado a la población. Requiere de tener una certeza, una saneación a nivel jurídico y a nivel cultural, social. ¿Para qué? Para que solo a través de la visibilidad se pueda ampliar la realidad de esos derechos. No existe un derecho al closet, pero lo que sí existe es la necesidad de una visibilización. ¿Para qué? Para hacer valer los derechos, pero esa visibilización nunca la vamos a tener de manera certera, en virtud de que sigue habiendo todavía muchas carencias para poder tener seguridad y libertad en la expresión de la identidad sexual o de la identidad sexogenérica de las personas en México. Claro. Sí. Inclusive si tomamos en cuenta que las estadísticas de la ONU ponen a México como los estudiantes, principalmente como 59% de los estudiantes tienen expresiones homofóbicas en su escuela. Le sigue con 58 Guatemala. Entonces se nos ha hecho como costumbre, como normal el tener expresiones homofóbicas, y esto habla mucho de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Y precisamente de ahí que nosotros convocamos a una autocrítica, a una reflexión y una conciencia, para empezar con este trabajo de hormiga a nivel personal, pero también hacer un trabajo a nivel de bases, ya que es este precedente de las iniciativas se tiene que ganar, se tiene que lograr para tener un México con mayores formas y mejores formas de convivencia social, donde todos y todas tengamos igualdad, libertad, seguridad en los derechos. Cierto. En el sistema político mexicano y sus reglas que durante décadas no se movieron, solía decirse que la disputa por el premio electivo más importante en México, que es la presidencia de la República, se daba hasta que el presidente de la República ordenara. Hoy ya no, las cosas han cambiado y vaya que está en marcha, aunque los políticos digan que todavía no, la disputa por la carrera presidencial hacia Los Pinos 2018. Antes también solía decirse, ¿qué es primero, el programa o el hombre o el candidato? Hoy habría que preguntarse, ¿qué partido y qué presidenciable o que se crea presidenciable se va a atrever
a tomar la iniciativa de estas banderas, de estos grupos para los matrimonios. ¿Cuál sería la visión de las expertas que son ustedes? Bien, Maestra pues Liliana. viene precisamente ahí la lucha. Tenemos que con esta iniciativa que él presentó, por ejemplo, tenemos sectores de izquierda que aunque han sido rotundos enemigos de él, la están apoyando. No sabemos si por convicción o por costo político. Claro. O sea, ahí no sabemos muy bien, aunque muchos saluden que es por costo político, que por sectores como Morena, como PRD, aunque el PRD sí ha hecho cosas en el Distrito Federal desde mucho tiempo atrás. Cierto. Morena no tanto, pero porque es nuevo el partido y en su tiempo fue muy criticado Andrés López Obrador por lo sucedido en la Ciudad de México, ¿no? Pero entonces tenemos por lo menos a 2 sectores ahí que sí han ya dicho y que apoyan las iniciativas porque consideran que es una cuestión de justicia, de equidad, de derechos humanos. Acá habría que ver los otros presidenciables, como por ejemplo nuevamente el PAN, preguntarnos de qué sector del PAN va a salir el presidenciable, y de eso dependerá también mucho qué hace. ¿Qué hace y qué tanto va a apoyar? O nuevamente si el costo político pesa tanto que va a estar más allá de la moral. Porque aquí lo que estamos viendo es que estamos poniendo los juicios morales por encima de los derechos de los demás, cuando esta cuestión es personal y no tendríamos por qué imponer una visión personal a los derechos. Los derechos son inalienables y no pueden cuestionarse de esa manera. Pero, y es un Estado laico. Y somos un Estado laico, que a veces decimos laico entre comillas por las cuestiones que pasan como esta, ¿no? Pero tendríamos que ver con esos sectores. Encuentro Social, bueno, Encuentro Social está muy de la mano con el PAN. Sí. El Partido Verde Ecologista habría que ver hacia dónde se va a mover, aunque ha sido gran aliado del PRI, lo cual implicaría que podría moverse hacia el lado del PRI, pero tendríamos que ver hacia dónde va a ser. Creo que aquí es mucho en la cuestión de costo político. Y el PANAL, el Partido Nueva Alianza, que según es el estandarte de la nueva educación. Ahí habría que hacer unas buenas lecturas. Pero lo cierto es que la carne, nuevamente, vamos paso por paso. La carne al asador es ahorita el poder legislativo. Sí. Claro. Y en ese sentido, si checamos los parlamentos, PRI, si hay alianza PRI, PRD, entre otros, se la llevan. Eso es. Bueno, pues no cabe duda, Pepe Sobrevilla, que tendremos el privilegio de invitarlas nuevamente. Muchísimas gracias, será un honor. Que de qué manera. Y dar seguimiento. Por supuesto, darle seguimiento. Desde la academia, desde los medios de comunicación. Claro. Y hacer una invitación a la academia también. Claro, a que supuesto. también se perfile, se suma a todas estas iniciativas y estos logros que son para transformación social. Tienes toda la razón, doctora. Te agradecemos muchísimo Un placer, estar con Raúl. nosotros. José. Muchas gracias, doctora Peña. Y muchas gracias, maestra Hernández, porque este ha sido un espacio altamente aleccionador, donde tuvimos la opinión clave de las que sí saben. Pepe Sobrevilla, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl, y pues nos vemos en el siguiente programa. Por supuesto, agradecemos a usted que nos sigue en el contexto de la difusión global de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y damos también el agradecimiento a nuestro muy profesional, joven y muy experimentado equipo de producción conducido por Kenneth Dembo. Gracias, se despide Raúl Fraga. Hasta pronto.